Así es, Adriana, muchísimas gracias. Tú lo has dicho, un selecto grupo de queridos amigos y periodistas. Estamos, como tú lo mencionabas, en el stand de la Intendencia Municipal de Montevideo, en esta exitosa ya a esta altura Feria del Libro, con Diego Muñoz, periodista, responsable de deportes en el portal 180, docente además, que publicó Hecho en Uruguay, historia de emprendimientos exitosos. Luis Prats es periodista del diario El País, ha estado participando en muchísimas publicaciones también y en otros medios de comunicación. Goles y votos, la relación agitada, digamos, entre fútbol y política, y nuestro querido Eduardo Rivas, también en alguna medida anfitrión de la casa, periodista de Montecarlo Televisión, sobre Ladislao Mazurkiewicz, el arco, su mundo. Y en realidad hoy ha coincidido con esta jornada donde juega Uruguay, donde todos palpitamos con la emoción de ver jugar a la Celeste y eventualmente, ¿por qué no?, que se clasifique. Pero me parece que es bueno detallar al comienzo que han sido periodistas que han trascendido aquello del periodismo deportivo. Decíamos antes de empezar la nota con Luis Prats que me parece que a veces hay que hacer esa precisión. Periodista se es en esencia, más allá de alguna especialización puntual. ¿Coincidís con eso, Diego? Buen día. Sí, hola, un gusto. Sí. Y está bueno tener la posibilidad de decirlo y de contarlo. Muchas veces la gente asocia el periodismo deportivo con el tipo amigo de los jugadores, amigo de los dirigentes, que por ahí tira rumores como verdades absolutas, que no chequea, que no es riguroso. Está bueno que haya trabajos que, como el de Luis, como el de Eduardo, con laburo, con investigación, que demuestren justamente eso, que el periodista es periodista en esencia y después tendrá especificaciones, pero está capacitado para cumplir con la función, siempre y cuando se haga con el rigor que amerita. Y que escribir, más allá del periodista, no es una extensión natural. Requiere mucha complejidad, mucho trabajo, Luis, que fue lo que determinó, por ejemplo, ¿cuánto tiempo para el libro? Buen día. Bueno, buenos días, Daniel. Sí, este libro llevó aproximadamente 2 años de investigaciones, de entrevistas, de chequear datos, de buscar algunos datos que en su momento no se publicaron porque no pertenecían, por ejemplo, al resultado del partido de ese momento, cosas que pasaron entre bambalinas. Bueno, al final, bueno, y después también chequear todo para llevarlo al papel, ¿no? Eso fue más o menos el trabajo. Bien, un fútbol, Eduardo, que lo hemos hablado reiteradamente, entusiasma, pero es también una cancha embarrada con aquello de las mezquindades. Sí, sin duda. ¿Qué tal? El saludo para todos y el gusto de estar aquí también con ustedes. Sí, a ver, en el fútbol uruguayo se han dado indudablemente muchísimas circunstancias que no son de repente queridas o deseables, pero para los cuales hay que de repente, bueno, trabajar, a veces desenmascarar y en otras, bueno, evidentemente poner como a juicio, en este caso del lector o al juicio del televidente, para que tengan los elementos necesarios para que también pueda formar su propia opinión. Bueno, 3 trabajos exitosos, de hecho, Ladislao Mazurkiewicz ya va por su segunda edición. Allí instalás no solo las dotes profesionales de un gran jugador, sino casi que un estilo de vida, Eduardo. Sí, sin dudas. A ver, mucha gente se sorprendió también, porque además por el paso del tiempo va borrando huellas que son espectaculares en cuanto a una trayectoria deportiva, como la fue sin dudas la de Ladislao Mazurkiewicz en el arco, básicamente de nuestro país, de Peñarol, pero también de la selección uruguaya, a punto tal que sigue siendo referente histórico en materia de cantidad de partidos jugados en la Copa del Mundo. Pero mucha gente de repente se sorprendía por decir, pero Mazurkiewicz, porque es un hombre alejado de los medios de prensa, sobre todo en el último tramo de su vida, pero básicamente, digo, quizás hay razones para entender el porqué de esa forma de ser o de una forma de ser, habida cuenta del trayecto de su propia vida. Y bueno, nos parecía que la gran trayectoria deportiva de Mazurkiewicz también merecía la chance de conocer un poco más un costado diferente de lo que se podía ver en la cancha de fútbol. Bien, pero en tu libro se revelan muchos costados fundamentalmente de eso, ¿no? De lo que es un estilo de vida también y de lo que es el vínculo del ser humano que a veces sufre, ¿no? El deportista que a veces sufre también el fútbol. Sí, sin dudas, por ahí hay un tema esencial siempre en la historia de cada deportista. Exactamente. Luis, y allí venimos a una asociación indisoluble entre el fútbol y la política. ¿Quién manipula a quién? En realidad es el fútbol, parece mentira, pero el fútbol es el que ha manipulado a la política. Es decir, los gobiernos rara vez pudieron influir sobre el acontecer deportivo. En cambio, los clubes siempre trataron de tener gente vinculada con el poder, ¿no? Por ejemplo, hay un hecho notorio, es que casi todos los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol
fueron del mismo color político del que estaba gobernando en ese momento en el país. Pero no fue porque el gobierno los pusiera, claro, sino porque la gente del fútbol buscaba a alguien que tuviera llegada, por ejemplo, con el presidente de la República, que podría levantar el teléfono y comunicarse directamente con él, y así conseguir de repente unas prerrogativas que tampoco fueron muchas, pero bueno. Esa fue la idea, ¿no? Eso queda testimoniado en el libro. Y venimos con Diego, que también a veces tiene una mirada crítica de lo que es ese vínculo entre el fútbol y la política, y no sé si es esa razón la que te ha llevado a ir por encima de las barreras de lo deportivo exclusivamente para instalarte en algunos aspectos exitosos. Uno de ellos tiene que ver con la empresa que desde la informática lo ayudó al maestro Tavares en su ciclo. Sí, con Quisanaro. Porque en realidad cuando surge la idea del libro de escribir sobre proyectos exitosos, que a mí me representaba un desafío porque era un poco abrirme del fútbol o del deporte, que era donde había pasado la mayor parte de mi carrera, la intención fue justamente contar aquellos emprendimientos exitosos de verdad, que habían arrancado en un punto mínimo y que habían llegado a poder expandirse de manera considerable. Y en el caso de Quisanaro, que es el software que Uruguay tiene hoy en día para analizar a los rivales e incluso para beneficio propio, me parecía que era extraordinario, porque eran 4 alumnos de una universidad privada que hacían su memoria de grado con ese software y que después tienen ese golpe de fortuna que todos deben tener y que en las 9 historias también se marcan claramente, y a partir de ese golpe de fortuna, que es que eran amigos del hijo del profe Herrera, el preparador físico de la selección, llegan a Tavares, le cuentan el software y ahí empieza una larga carrera hasta que definitivamente quedan instalados como aquellos que le brindan el servicio a la selección uruguaya. Y desde la selección salen a Venezuela, a Perú, a Paraguay, a Chile, a Angola, a un montón de clubes en Colombia. Entonces, por ejemplo, el partido, la última fecha, Uruguay-Colombia, Quisanaro le había dado el servicio a Uruguay y a Colombia, claro, porque son datos objetivos que ellos le brindan en un laburo muy profesional, alejado de camisetas. Después sí, hay una parte en la que Quisanaro puntualmente trabaja para la selección uruguaya, que es cargar datos en tiempo real y entregarle a Tavares en el entretiempo un trabajo detallado de qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal la selección en la primera mitad. Es tremendo. Acá hay 9 historias, la selección uruguaya naturalmente, Tournier en cuanto a la animación, Océano FM, Genexus, el Ballet Nacional del Sodre, la Bodega Bouza, Quisanaro, como decíamos, el Teatro Solís y la paleontología en el Uruguay. Apenas un título. Este entusiasmo celeste, esa forma de gestionar al equipo del maestro Tavares, ¿cambió el celeste por ese gris de la apatía en el uruguayo en el último tiempo desde tu punto de vista? Sí, yo creo que no hay ninguna discusión que a partir de la seriedad, del respeto, del amor por una causa, la gente notó que había algo distinto. Antes era la selección uruguaya vista por muchos como una selección que querías que ganara, pero que si perdía no pasaba nada, porque había una apatía hacia la selección, estaba desteñida completamente la celeste. Y con Tavares lo que se logró fue una identificación más allá de lo que el equipo plasma en la cancha, a partir de eso que trata de mostrar el libro, tanto en la selección como en las otras historias. El premio a la constancia, al esfuerzo, al reconocimiento de que hay muchísimo laburo detrás. Y el equipo. Y el equipo. Fundamental. ¿Tiene que ver los colores políticos de Tavares con su éxito también en este gobierno progresista? No, yo creo que todo lo que se ve es el resultado de la seriedad del trabajo, de una planificación a largo plazo que dio resultados. ¿Pero el gobierno lo celebra con otro calor, digamos, al éxito? Bueno, después del Mundial hubo una cierta cercanía, digamos, ¿no? Había mayor afinidad desde el punto de vista político también. Además, yo lo puse en el libro, fue un momento muy particular del Uruguay. En 2010, bueno, pasaron solamente 3 años, pero parece que hubiera pasado mucho tiempo. Recién asumía el gobierno de Mujica con un alto grado de popularidad, incluso entre el sector empresarial, tenía índices muy favorables en su gestión y parecía que con el resultado también del Mundial, que Uruguay había dejado definitivamente atrás aquel Uruguay pesimista que no festejaba. Digamos, Uruguay salió a festejar los resultados desde el comienzo, sin pensar en el título, pero pensando en
la alegría que daban los resultados. Pero Claro. en lo que sí tiene que ver el color político de Tabárez es en que Tabárez hoy esté en la selección. Cuando Figueredo va a buscar a Tabárez, no lo va a buscar convencido de sus dotes como técnico, lo va a buscar tratando de mantener su cargo como presidente de la AUF, sabiendo que Lescano, en ese momento ministro de Deporte y Turismo, estaba convencido que necesitaba un cambio en la AUF y que no quería a Figueredo. Y Figueredo intenta atarse a Tabárez para mantenerse en la AUF. Fue como, sí, fue como su salvavidas, tratando de mantenerse a flote. Bueno, allí está el vínculo entonces entre política y fútbol, como lo refiere el libro. Sí. Eduardo, te has detenido en un héroe de Peñarol, digamos, y a veces también uno se pregunta en qué medida los equipos respaldan a la selección como el equipo de todos, o siempre predomina el sentimiento por el equipo Peñarol y Nacional en este caso, por encima de la selección. Sí, indudablemente que ha sido un poco una lucha casi permanente. A ver, creo que muchísimas veces cuando aparece el éxito todos quieren estar asociados a esa posibilidad, pero después cuando no llega o todavía se está en proceso de alcanzar una clasificación, de llevar a cabo la preparación necesaria y sobre todo se ve, creo que plasmado hoy en día en las selecciones juveniles, porque en la mayor casi no hay jugadores del medio local, muchas veces cuando se les piden los jugadores a la mayoría de los clubes, allí quieren marcar su chacra, que no quieren que estén tanto tiempo afectados a la selección, por más que después esa propia selección a nivel juvenil, repito, hoy en día le dé satisfacciones a la gente y posibilidades de transferencia, que son el gran oxígeno que los equipos están esperando. Bueno, ayer se dio una notable coincidencia entre lo que sería el cumpleaños del contador Damiani, si estuviera vivo, y la concreción del estadio como idea institucional. También, a propósito del libro, hay otra coincidencia con el caso de Mazurkiewicz en estas horas. Sí, tenés razón, sí, porque el próximo domingo, en apenas 48 horas, se van a cumplir 45 años del récord que permanece vigente de Mazurkiewicz como la mayor cantidad de 5 goles en contras en primera división de un arquero, casi rozando los 1000 minutos. Fue un 13 de octubre del año 68, un día en el cual Bellavista, en una histórica final, también fue campeón de la B a estadio repleto frente a Huracán Buceo. Eso fue por la mañana, y a la tarde Mazurkiewicz ante River estableció ese récord aún vigente, que hasta los últimos de sus días fue uno de los grandes orgullos que se llevó con él. Exactamente, Edu. ¿Sigue siendo muy nostálgico el fútbol uruguayo, pensando en la estadística, en el fútbol, en el récord? Tiene un dejo de nostalgia, porque también tiene, creo que, argumentos, ¿no?, muy grandes en cuanto a conquistas que hacen que se mire con nostalgia, pero como decía Diego recién también, es bueno que hemos recuperado la confianza en el presente, la alegría en el presente y sobre todo una mirada de esperanza para el futuro. Bueno, en los éxitos deportivos la política se sube al carro, Luis. Sí, por supuesto. Bueno, como decíamos al principio, a veces la política quiere usar el fútbol, ¿no? Pero no siempre le da resultados, ¿no? Pero bueno, cuando hay un éxito deportivo, por supuesto, la gente está más contenta y eso a todo gobierno le sirve, ¿no? Trascendió, fue rumor generalizado en el país, esa cuestión de la tirantez entre Nacional y Peñarol en los gobernantes para llevar adelante o no el estadio de Peñarol. De hecho, se decía, no, lo que pasa es que el presidente del Banco República de Nacional, por eso está trancando todo. Sí, bueno, el Estado siempre tuvo una presencia importante apoyando la actividad deportiva. Muchos de las canchas de los estadios están, por ejemplo, edificados sobre terrenos municipales, que fueron cedidos a través de esa conexión del fútbol con la política, ¿no? Quizá ahora sea mucho más difícil porque, bueno, no hay tantos terrenos como antes para ceder, ¿no? Pero, bueno, está atrás los préstamos oficiales que siempre ayudan, ¿no? Diego, nos vamos ahora en el cierre a lo que todos estamos esperando, ¿no? La posibilidad de hacer un pronóstico, elaborar por lo menos un deseo, una aspiración respecto al partido de esta noche, que va a ser una final sin duda. Sí, yo creo que va a ser muy difícil para Uruguay, pero también creo que a Ecuador le va a costar mucho, porque Uruguay, si repasás estadística pura, algo que a Eduardo le gusta y que muchas veces tiene real vigencia, Ecuador ganó los últimos 2 puntos de 12 y Uruguay ganó los últimos 9 puntos. ¿Esto asegura que Uruguay gane hoy? De ninguna manera. Lo que determina es que los momentos sean bien distintos a lo que pasaba hace 3 fechas atrás, cuando Uruguay había gente que pedía el cambio de técnico. Uruguay llega mejor que en la última eliminatoria en la que le ganó a Ecuador. La última eliminatoria solo sirve de dato, pero es un dato importante, se puede ganar en la altura. Juegan muchos jugadores que en aquel partido estuvieron, y a mí me parece que es una gran final, y en las finales la selección uruguaya de Tabárez ha demostrado siempre
que ha sacado la cabeza. Lo hizo en su peor momento en la eliminatoria pasada, lo hizo en un momento clave del Mundial, lo hizo en la Copa América, en el partido más trascendente contra Argentina, lo hizo en esta eliminatoria cuando contra Venezuela quedaba afuera, y hoy tiene una nueva posibilidad, sabiendo que el quinto puesto ya casi está asegurado y que la posibilidad de llegar al Mundial por esa vía es nada descartable. Me parece que Uruguay intentará pegar ese saltito que le falta. Bien, Luis, y si se pierde, se ingresa de vuelta en ese cono de angustia, ¿no? Bueno, creo que esta vez hay un colchón, ¿no? Un colchón, muy bien. Colchón porque está todavía el partido con Argentina, está el quinto puesto casi del alcance de la mano. Yo creo que eso también juega una tranquilidad, es decir, que no se juega el todo por el todo hoy. Hay una nueva oportunidad el martes y quizá también nuevas oportunidades después en el repechaje contra Jordania, Ojalá. así que puede salir adelante. Bien, Eduardo, ¿tu expectativa? Sí, la de todos los uruguayos y básicamente, por lo que decían tanto Diego como Luis, basada esencialmente en un grupo que se ha ganado el derecho a la confianza. Lógicamente, nadie puede asegurar ningún resultado de antemano, pero lo bueno del caso es que nos encuentra en una situación diferente, el equipo ha crecido, ha ganado la confianza, ha vuelto a las raíces y además es cierto que Ecuador ha sufrido un par de cimbronazos que aún se experimentan dentro del campo de juego y que ojalá hoy se puedan ver reflejados. Bueno, ha sido un privilegio contar con ustedes esta mañana, Muchísimas gracias. Distinta a otras, así que les agradezco muy especialmente por el madrugón, por la presencia y por habernos ilustrado en estos temas. Así que muchas gracias y bueno, que gane Uruguay, que es el deseo de todos. Vamos a seguir adelante aquí en Tele Buen Día con el cierre ya con Adriana del Capellan, agradeciendo lo que fue algo distinto, ¿no? En todo caso, a Adriana Couso, a Claudio, a Paula Riani allí en los estudios. Un abrazo desde aquí y nos vemos en un rato.